Mi esposo me convenció de contratar a una niñera para que lo ayudara con la rutina de nuestro bebé, pero un día, al revisar las cámaras, vi algo que me dejó en shock. La luz del amanecer inundaba la sala principal del espacioso apartamento en Madrid, tiñendo los muebles con tonos cálidos de dorado. Laura acomodaba el blazer mientras sostenía a Martín en brazos. Él era pequeño, con ojitos atentos y una energía encantadora. Su llanto había interrumpido el breve desayuno que compartía con Diego, pero para Laura, aquello era parte de la rutina. Diego, todavía con la camiseta arrugada de la noche anterior, apareció en la puerta de la cocina con 2 tazas de café. «Aquí tienes». Fuerte, como siempre, dijo con una sonrisa mientras entregaba la taza a su esposa. Laura aceptó con gratitud, pero sus ojos estaban fijos en el celular que vibraba sobre la mesa. «Gracias, amor. Creo que voy a necesitar otra dosis. Hoy tengo 3 reuniones seguidas y después un informe urgente. Ah, y no olvides que hoy toca llevar a Martín a la consulta del pediatra, ¿vale?» «Vale. Solo necesito terminar el borrador de ese proyecto antes», respondió Diego, intentando disimular el tono de agotamiento en su voz. La vida de la pareja estaba lejos de ser tranquila, pero hasta ese momento parecía funcionar. Laura siempre había sido determinada y apasionada por su carrera. Como consultora de seguridad en una multinacional española, era una de las mejores en su campo. Los viajes constantes formaban parte del trabajo, y se sentía orgullosa del impacto que tenía en cada proyecto. Por su parte, Diego, diseñador gráfico freelance, disfrutaba trabajando desde casa, donde podía estar siempre cerca de Martín. El bebé era la realización de un sueño. Durante 5 años, Laura y Diego habían luchado contra la infertilidad, enfrentando consultas, tratamientos costosos y noches de llanto contenido. Cuando finalmente llegó Martín, parecía que la vida había encontrado un propósito mayor. Pero nadie había preparado a la pareja para los desafíos que vendrían con el bebé. Aquella mañana, Diego ya había cambiado 2 pañales, dado el biberón y puesto una lavadora antes de tomar el primer sorbo de café. Mientras Laura intentaba equilibrar su papel de madre y profesional, Diego se desvivía por mantener la casa funcionando. Pero el peso comenzaba a acumularse. La semana siguiente, mientras Laura estaba en un vuelo hacia Barcelona, Diego se sentó en el sofá con Martín dormido en brazos. Miraba la computadora con desánimo. Había recibido un mensaje de un cliente, pidiendo cambios en el diseño de un proyecto. Intentó abrir el archivo, pero el cansancio le impedía concentrarse. Cuando Laura llamó por la noche para preguntar cómo había sido su día, Diego se desahogó. «No sé si puedo seguir así, Laura. Siento que siempre estoy apagando fuegos. Apenas puedo trabajar, y cuando lo logro, ya estoy tan cansado que no rindo nada. Sé que está siendo difícil, Diego. Pero estamos juntos en esto. Lo estás haciendo muy bien, Laura. Tú no estás aquí todo el tiempo. No ves lo difícil que es. Sé que trabajas duro, pero esto», señaló la casa desordenada y las pilas de ropa, «es insostenible. Necesitamos ayuda». La propuesta tomó a Laura por sorpresa. Diego había sugerido contratar a una niñera. Alguien que pudiera aliviar su carga y traer un poco más de orden al caos. Pero Laura dudó. «Entiendo lo que dices, pero no sé si estoy lista para eso. Martín es tan pequeño, y quiero que pase el mayor tiempo posible con nosotros. Es tan importante para él sentir nuestra presencia ahora», «Lo entiendo, Laura. Pero, ¿y mi presencia? Si sigo así, no estaré completo ni para él ni para ti. Por favor, piénsalo». Los días siguientes estuvieron marcados por discusiones discretas y silencios que decían más que las palabras. Diego tenía razón, pero el corazón de Laura pesaba solo de pensar en que alguien asumiera parte de la rutina de su hijo. Sentía que estaba fallando, tanto como madre como esposa. Fue en una madrugada, mientras veía dormir a Martín, que Laura tomó su decisión. Le envió un mensaje a Diego, que estaba en la sala. «De acuerdo. Busquemos una niñera. Pero quiero estar involucrada en cada paso de este proceso.
No quiero que esto nos aleje más de lo que ya estamos. Los días que siguieron a la decisión de contratar una niñera trajeron una mezcla de alivio y aprensión para Laura y Diego. Mientras él parecía más optimista con la posibilidad de organizar la rutina, Laura llevaba en el pecho una sensación de incomodidad. Por más que confiara en el criterio de su esposo, la idea de que otra persona asumiera parte del cuidado de Martín la inquietaba. Comenzaron el proceso de selección con seriedad. Laura insistió en crear una lista detallada de criterios. Quiero a alguien con experiencia en bebés, referencias impecables, sobre todo, que transmita confianza, decía mientras revisaba las preguntas que harían en las entrevistas. Diego, aunque más práctico, estaba de acuerdo. Sabía que no convencería a Laura de nada que no fuera absolutamente perfecto. Sin embargo, las primeras candidatas no les convencieron. Una de ellas llegó tarde y parecía dispersa durante la conversación. Otra hablaba más de sus experiencias personales que de cómo cuidaría a Martín. Laura empezaba a perder la paciencia. Quizás sea mejor olvidarlo, Diego. Creo que nadie cuidará a Martín como nosotros, confesó mientras analizaba otro currículum. Laura, calma. Solo necesitamos encontrar a la persona adecuada. No lo estamos haciendo solo por mí, sino por los dos. Sabes que será bueno para Martín tener una rutina más estable, respondió Diego, intentando calmar a su esposa. Fue entonces cuando apareció Noelia. Era joven, de unos 28 años, con una sonrisa tranquila y una actitud segura. Llegó puntualmente, llevando una carpeta con documentos y cartas de recomendación. Tan pronto como entró al apartamento, fue directa al grano. Antes que nada, quisiera decir que entiendo lo difícil que es para los padres tomar la decisión de contratar a una niñera. Mi trabajo no es sustituirlos, sino ayudarles para que puedan disfrutar más del tiempo con Martín, dijo mientras entregaba los papeles a Laura. Esa frase hizo que Laura bajara la guardia, aunque solo por un momento. Diego observaba en silencio mientras Noelia respondía a las preguntas. Era evidente que tenía experiencia, y su tono calmado transmitía seguridad. ¿Y si Martín empieza a llorar sin parar, cómo lo manejas?, preguntó Laura, todavía poniendo a prueba a la niñera. Cada bebé es único, pero generalmente uso un método de distracción y paciencia. Primero verifico si tiene hambre o si está incómodo. Si no es eso, trato de calmarlo con una canción o un juguete que le guste. Lo más importante es que sienta que no está solo, respondió Noelia con una serenidad que impresionó. Laura intercambió una mirada rápida con Diego. Él esbozó una leve sonrisa, como quien dice, creo que la encontramos. Después de que Noelia se fue, Laura se quedó pensativa. ¿Qué te pareció?, preguntó Diego mientras organizaba los papeles de la candidata. Parece genial. Pero, ¿y si algo sale mal, y si no es todo lo que aparenta? Los primeros días con Noelia estuvieron marcados por una atmósfera diferente en el apartamento de Laura y Diego. La rutina, antes un campo de batalla diario, finalmente parecía encontrar algo de equilibrio. Diego ahora podía organizar su trabajo con más facilidad, y Noelia se mostraba eficiente y cariñosa en el cuidado de Martín. Laura, sin embargo, seguía dividida. Incluso con el alivio que traía la niñera, se sentía desconectada de su propia casa y de su hijo. La nostalgia era una constante que la acompañaba en sus viajes. Una noche, después de otro día lleno de reuniones en Barcelona, Laura llamó a casa, esperando saber sobre el día de Martín. Pero Diego contestó el teléfono apresurado. Hola, amor, ¿todo bien? Mira, ahora no puedo hablar mucho. Estoy terminando un proyecto que vence mañana. Martín está bien, tranquilo. Noelia está con él. Te llamo más tarde, ¿vale? Antes de que Laura pudiera responder, Diego colgó. Ella se quedó con el celular en la mano, mirando la pantalla en blanco. Era la tercera vez en la semana que pasaba lo mismo, y Laura sentía cómo crecía la incomodidad. Diego siempre había sido un padre participativo, lleno de historias sobre el día a día de Martín. Ahora parecía que el entusiasmo se había desvanecido.
En los días siguientes, Laura notó que Diego llamaba cada vez menos para dar noticias de su hijo. Cuando ella misma lo llamaba, las respuestas eran breves y distantes. Todo bien por aquí, Martín durmió bien, Noelia organizó todo. Era como si estuviera ausente, aunque físicamente estuviera ahí. Noelia, por su parte, seguía cumpliendo sus tareas a la perfección. Diego no dejaba de elogiar a la niñera, resaltando lo mucho que facilitaba la rutina del hogar. Laura intentaba convencerse de que todo estaba bien, pero una inquietud comenzó a apoderarse de ella. Fue entonces cuando decidió tomar una acción. En una noche silenciosa en el hotel donde estaba hospedada, Laura buscó cámaras discretas que pudieran instalarse en casa. Su intención no era espiar, sino sentirse más cerca de Martín. Quería ver los momentos que estaba perdiendo, las sonrisas, los juegos, los primeros pasos. Días después, al regresar a casa para una breve pausa entre viajes, Laura puso en marcha su plan. Mientras Diego salió a resolver un problema con el auto y Noelia aprovechaba la pausa del almuerzo, Laura tomó la caja que había guardado en el armario de la habitación. Era un kit de cámaras de seguridad. Instalarlas no fue difícil, colocó una en la sala, otra en la cocina y una última en el cuarto del bebé. Todas configuradas para enviar las imágenes directamente a su celular. Diego y Noelia no sabían nada. Para Laura, eso era importante. No quería que la dinámica de la casa cambiara porque supieran que estaban siendo observados. Al principio, ver las imágenes le trajo alivio. Durante los momentos libres en el trabajo, Laura tomaba su celular y veía a Martín jugando en el suelo de la sala, riendo mientras Diego o Noelia interactuaban con él. Eso era suficiente para disipar, al menos por un tiempo, la sensación de distancia que tanto la incomodaba. Sin embargo, con el paso de los días, Laura empezó a notar algo que le provocaba un nudo en la garganta. En las primeras grabaciones, Diego parecía involucrado, siempre cuidando de Martín con atención. Pero, gradualmente, su actitud cambió. Pasaba más tiempo en la computadora, mientras Noelia asumía casi todas las responsabilidades con el bebé. Era ella quien acunaba a Martín para que durmiera, le preparaba la comida y jugaba con él. Y luego estaban los momentos entre Diego y Noelia. Laura comenzó a notar pequeños gestos que antes habrían pasado desapercibidos. Diego y Noelia conversaban mucho en la sala mientras Martín estaba distraído con sus juguetes. A veces reían juntos, y la distancia que antes parecía clara entre empleador y empleada comenzaba a desvanecerse. El punto culminante llegó un viernes por la noche. Laura, cansada tras un día extenuante, tomó su celular para ver las grabaciones de la cámara. Era tarde, alrededor de las 22. Martín ya estaba dormido, y Diego y Noelia estaban en la sala. Diego decía algo mientras Noelia reía, inclinándose levemente hacia él. En un momento, ella le tocó el hombro de manera casual, pero que para Laura parecía demasiado íntima. Laura se congeló. No era solo el toque. Era el conjunto de pequeños detalles, las risas, las miradas, la naturalidad con la que conversaban. En los días siguientes, ella comenzó a observar más detenidamente. Cada gesto, cada intercambio de palabras, parecía confirmar que algo había cambiado. El marido que antes era atento y dedicado ahora parecía cada vez más distante, y la relación con Noelia se volvía incómodamente cercana. Los días pasaron, pero la inquietud en el pecho de Laura solo aumentaba. Las imágenes de las cámaras, que antes le traían consuelo, ahora se convertían en un tormento. Cada video parecía añadir una nueva capa de desconfianza. Diego y Noelia seguían cercanos, y el distanciamiento de su esposo era cada vez más evidente. Laura intentaba concentrarse en el trabajo, pero los pensamientos siempre volvían a casa. Comenzó a revisar las grabaciones con más frecuencia, buscando alguna señal de que sus preocupaciones eran infundadas. Sin embargo, lo que veía solo reforzaba sus sospechas. Una tarde, mientras revisaba informes, abrió la aplicación de la cámara para observar lo que ocurría en el apartamento. En la sala, Martín estaba sentado en la alfombra con sus juguetes esparcidos. Diego estaba en el sofá,
pero su atención estaba dirigida a Noelia, quien contaba algo animadamente. Él reía de una manera que Laura no había visto en mucho tiempo. Suspiró, tratando de alejar los pensamientos. Tal vez estoy exagerando, tal vez esto sea solo una amistad natural. Necesito dejar de pensar tonterías. Pero dejar de pensar parecía imposible. Esa noche, Laura decidió ver las grabaciones de todo el día. Tomó una copa de vino y se acomodó en la cama del hotel. Las imágenes mostraban la rutina habitual: Martín jugando, Noelia cuidándolo con cariño, Diego en su computadora. Todo parecía normal, hasta que un detalle llamó su atención. Eran alrededor de las 19. Diego y Noelia estaban en la cocina. Él se acercó para tomar algo en la encimera, y ella giró el rostro para hablar con él. El gesto parecía casual, pero por un instante, la distancia entre ellos fue menor de lo que Laura consideraba apropiado. Diego se rió de algo que Noelia dijo, y la cámara captó un toque sutil de ella en su brazo. El corazón de Laura se apretó. Ya pasada la medianoche, Laura decidió ver las grabaciones de la noche anterior. Estaba a punto de apagar el celular, cansada, cuando algo inesperado ocurrió. En el video, la sala estaba oscura, excepto por la luz del televisor. Martín ya estaba en su cuarto durmiendo, y Diego estaba sentado en el sofá. Entonces, Noelia apareció, vestida con ropa cómoda, llevando una taza de té. Laura observó atentamente mientras los dos intercambiaban algunas palabras. Después de unos minutos, Diego se levantó y caminó hacia el pasillo. Noelia lo siguió. Tal vez vaya a la cocina o algo así, pensó Laura. Pero lo que sucedió a continuación la dejó sin aliento. Noelia entró en el cuarto de Diego. Laura pausó el video, incrédula. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez había visto mal. Tal vez era un malentendido. Con las manos temblorosas, le dio play nuevamente. La imagen era clara. Noelia pasó por la puerta del cuarto y desapareció. Diego estaba justo detrás, cerrando la puerta. El corazón de Laura se disparó. Era como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. Por un momento, quedó paralizada, mirando la pantalla del celular. Las preguntas se atropellaban en su mente. ¿Cómo tuvo el valor? ¿Cómo pudo pasar esto en nuestra casa? ¿Y Martín estaba en el cuarto de al lado? Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Laura. Era como si todas las sospechas, todos los pequeños gestos y toques que antes la inquietaban, ahora tuvieran sentido. No estaba loca. Algo estaba, de hecho, ocurriendo. Tras unos minutos, Laura tomó una decisión. Abrió la aplicación de la cámara del cuarto de Martín y vio que el bebé dormía tranquilamente. Eso le trajo un pequeño alivio, pero ahora su atención estaba en el cuarto de Diego. Intentó acceder a la cámara que había instalado en un rincón discreto de la sala para seguir monitoreando lo que ocurría, pero no había sonido ni movimiento visible. Todo estaba en silencio. Con la cabeza doliéndole, Laura no pudo pegar ojo esa noche. Pasó horas revisando nuevamente las grabaciones de los días anteriores, como si buscara más evidencias, más respuestas. El cansancio fue sustituido por una sensación de alerta absoluta. Al amanecer, Laura sabía que no podía seguir actuando como si todo estuviera normal. Era necesario enfrentar la situación, pero debía planearlo con cuidado. No quería que una reacción impulsiva perjudicara a Martín o complicara aún más las cosas. Decidió guardar el video y otros momentos sospechosos en un archivo protegido en su celular y en la computadora. No era solo una forma de protegerse, era la manera de garantizar que, cuando llegara el momento de la confrontación, no sería silenciada. La traición de Diego no era únicamente un golpe hacia ella como esposa, sino también hacia todo lo que habían construido juntos. Noelia, la persona en quien Laura había confiado a regañadientes, ahora parecía ser cómplice de esa devastación. Laura miró por la ventana del hotel mientras amanecía. Sujetaba el celular con fuerza, como si fuera su ancla. Su corazón dolía,
pero en algún lugar dentro de ella comenzaba a surgir una fuerza. No voy a dejar que esto destruya lo que es más importante. Por Martín, enfrentaré lo que sea necesario. Los días que siguieron al descubrimiento fueron un torbellino para Laura. Cada vez que miraba las grabaciones guardadas en su celular, una mezcla de ira, tristeza y desesperación la consumía. Era como si todo lo que conocía y en lo que creía se hubiera derrumbado. Durante una de sus noches de insomnio en el hotel, Laura comenzó a hacer listas mentales de posibilidades. ¿Debería confrontar a Diego ahora? ¿Y qué cambiaría eso? ¿Qué pasará con Martín si esta pelea se convierte en un infierno? ¿Cómo voy a protegerlo? El simple acto de pensar en Martín la hacía respirar profundamente y tratar de recomponerse. No podía actuar en caliente. Necesitaba ser metódica, tal como lo era en el trabajo. Esta situación exigía planificación. Por la mañana, con las ojeras marcadas, Laura se sentó en la mesa del hotel y comenzó a tomar notas en su computadora portátil. Su primera prioridad era encontrar un nuevo lugar para ella y Martín. El apartamento donde vivían, lleno de buenos recuerdos, ahora le parecía asfixiante. Todo allí estaba contaminado por la traición. Comenzó su búsqueda de inmuebles en barrios tranquilos, pero lo suficientemente cercanos como para mantener su rutina con Martín. Necesitaba un lugar acogedor, seguro y con espacio para que su hijo pudiera crecer en paz. Tras unas horas de investigación, encontró una casa modesta pero encantadora. Con un pequeño jardín trasero y una habitación extra, parecía perfecta para un nuevo comienzo. Sin embargo, Laura sabía que debía actuar con cautela. Si Diego se daba cuenta de algo, podría complicar todo. Por eso, decidió programar una visita al inmueble durante su próximo descanso del trabajo. Mientras tanto, Laura también empezó a pensar en el divorcio. Aunque la decisión era clara en su mente, el proceso no sería sencillo. No solo compartían un hijo, sino también bienes, cuentas y, hasta hacía poco, toda una vida de planes juntos. Sin perder tiempo, Laura contactó a una abogada de confianza, una colega que había conocido años atrás. Necesito ayuda, pero necesito que todo se haga con total discreción, le dijo Laura durante la llamada. La abogada, comprensiva, explicó los primeros pasos. Comenzaremos analizando tu situación patrimonial y los derechos relacionados con Martín. Necesitamos recopilar todo antes de notificar a Diego. Así estarás preparada para cualquier reacción. Laura estuvo de acuerdo, sintiéndose un poco más segura. Comenzó a organizar documentos importantes, actas, contratos, comprobantes de ingresos. Pasaba las noches en la habitación del hotel escaneando todo y enviándolo a la abogada. Aunque el plan estaba en marcha, Laura seguía dividida internamente. Era difícil ignorar los recuerdos del pasado. Los momentos de felicidad, las promesas que Diego había hecho, todo eso le parecía un sueño lejano. ¿Todavía lo amaba de alguna forma? Esa pregunta la atormentaba, pero cada vez que pensaba en perdonarlo, la imagen de Noelia entrando a la habitación de él volvía a su mente como una puñalada. No, esto se acabó, murmuraba para sí misma, tratando de convencerse. Tras una semana de investigaciones y negociaciones, Laura visitó la casa que había encontrado. Era aún mejor de lo que mostraban las fotos. Mientras caminaba por las habitaciones, se imaginaba a Martín jugando en la sala, el aroma de un pastel saliendo de la pequeña cocina. Sintió, por primera vez en días, una leve brisa de esperanza. «Quiero alquilar esta casa, ¿podemos concretar los detalles hoy?», le preguntó al agente inmobiliario. «Claro, señora Laura. Con la documentación que me envió, podemos finalizar el contrato rápidamente», respondió él. Laura sonrió, pero por dentro seguía sintiendo un enorme peso. Esta decisión era solo el comienzo de un largo camino. De vuelta en el apartamento, Laura mantuvo la fachada de normalidad. Saludó a Diego con la misma sonrisa discreta de siempre y jugó con Martín antes de acostarlo a dormir. Cada gesto estaba calculado. No podía dar lugar a sospechas. Mientras Diego estaba ocupado en su oficina,
Ella pasó por el pasillo y miró hacia la habitación donde todo había ocurrido. La puerta estaba entreabierta, y por un momento, Laura sintió que la ira burbujeaba. La necesidad de confrontar a Diego era casi irresistible. No ahora, se susurró a sí misma. Todavía no. Regresó al cuarto de Martín y lo observó dormir profundamente. Se sentó junto a la cuna y sostuvo la pequeña manita de su hijo. Era por el que todo esto tenía sentido. En los días siguientes, Laura continuó ajustando los detalles del plan. Cerró el contrato de la nueva casa, comenzó a empacar algunas cosas discretamente y pensó en cómo abordar el tema del divorcio. Decidió que solo entregaría los papeles cuando todo estuviera listo, cuando ya estuviera fuera de la casa. Para evitar sospechas, Laura mantuvo su rutina de viajes y las interacciones mínimas con Diego. Siempre que era posible, revisaba las grabaciones de las cámaras. A pesar del dolor que sentía al verlas, las usaba como combustible para su determinación. Una noche, mientras organizaba las últimas cajas en la nueva casa, Laura recibió una llamada de la abogada. Todo está listo, Laura. Cuando tú decidas, podemos oficializar la solicitud de divorcio. Respiró profundamente. Estaba cerca, pero el peso de la decisión seguía acompañándola. Miró hacia la pequeña habitación que había preparado para Martín, con paredes pintadas en tonos suaves y juguetes cuidadosamente organizados. Ese sería el lugar donde comenzarían de nuevo. Esa noche, Laura tomó su decisión final. No habría más dudas. Estaba lista para dejar atrás el dolor, la traición y el caos que la consumían. Ahora todo era por el futuro suyo y de Martín. El día de la confrontación llegó como cualquier otro. Laura había regresado de un viaje la noche anterior, sin dar señales de que algo fuera diferente. Cuando entró al apartamento, Diego la recibió con la sonrisa de siempre, como si nada hubiera pasado. «Bienvenida de vuelta, amor. ¿El viaje fue bien?», le preguntó mientras organizaba unos papeles en la mesa. Laura respondió con una leve sonrisa. Fue cansado, pero salió todo bien. Su voz sonaba controlada, pero por dentro, su corazón latía aceleradamente. Sabía que debía mantenerse firme. Noelia apareció poco después, con Martín en brazos. «Hola, señora Laura». Martín le extrañó mucho, mire lo feliz que está de verla. Laura miró a la niñera por un momento. Su postura era educada, como siempre, pero ahora cada palabra que decía le parecía cargada de falsedad. «Gracias, Noelia. Es bueno estar de vuelta». Mientras Noelia le entregaba a Martín en brazos, Laura sintió una oleada de emoción. Apretó a su hijo contra su pecho, prometiéndose a sí misma que todo terminaría ese día. Pasó el resto de la tarde ocupándose de Martín y observando discretamente a los dos. Era impresionante cómo ambos actuaban con normalidad, como si nada estuviera mal. La traición, para ellos, parecía un secreto bien guardado, pero Laura sabía que no podría durar. Al día siguiente, justo después del desayuno, Laura pidió a Diego y Noelia que se sentaran en la sala. «Necesito hablar con ustedes». «Algo importante», dijo, con voz tranquila pero firme. Diego frunció el ceño, preocupado. «¿Está todo bien, Laura?». Colocó a Martín en su corralito con algunos juguetes y respiró profundamente antes de comenzar. «Diego, sé todo». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Diego parpadeó, confundido. «¿Todo? ¿Cómo así?». Laura permaneció calmada, pero su mirada penetrante no dejó lugar a dudas. «Las cámaras que instalé». «Lo vi, Diego. Te vi a ti y a Noelia. La vi entrar en tu habitación». La expresión de Diego cambió de inmediato. La incomodidad se apoderó de él y desvió la mirada. Noelia, por su parte, se quedó pálida, con los ojos desorbitados, pero permaneció en silencio. «Laura, estás exagerando. No es lo que piensas». Nosotros no», Diego intentó defenderse, pero su voz temblorosa lo delató.
Laura levantó la mano, interrumpiéndolo. Por favor, Diego. No insultes mi inteligencia. No estoy aquí para pelear ni para escuchar excusas. No estoy aquí para entender el porqué. Eso, para mí, ya no importa. Noelia finalmente habló, con la voz baja y temblorosa. Señora Laura, yo lo siento mucho. Laura se volvió hacia ella, con un tono frío y distante. No necesitas disculparte, Noelia. Lo que pasó entre ustedes solo demuestra quiénes son realmente. Y yo no voy a cargar este peso conmigo. Levantándose, Laura fue al pasillo y trajo una carpeta que había preparado antes de llegar. La colocó sobre la mesa de centro, frente a Diego. Estos son los papeles del divorcio. Ya están firmados. No quiero discusiones, no quiero excusas. Me voy de esta casa, y no tienes que preocuparte por Martín. Él se quedará conmigo. No voy a impedir que lo veas, pero será bajo mis condiciones. A partir de ahora, cada quien por su lado. Diego abrió la boca para hablar, pero no logró articular palabra alguna. Noelia, en absoluto silencio, parecía incapaz de levantar la mirada. Laura fue al dormitorio, recogió la última maleta que había dejado lista y volvió a la sala. Con un movimiento decidido, tomó a Martín del corralito y lo acomodó en sus brazos. Diego, ahora visiblemente en pánico, dio un paso hacia adelante. Laura, espera. Podemos arreglar esto. Por favor, no hagas esto así. Ella lo miró, con el dolor evidente en los ojos, pero su voz permaneció firme. Diego, lo que hiciste ya lo resolvió todo. Esto ya no se trata de nosotros dos. Se trata de Martín, y él merece crecer en un ambiente sano, con una madre que no tenga que destruirse para mantener una farsa. Tú y Noelia pueden quedarse aquí. Este apartamento, esta vida, nada de esto me importa más. Sin decir más, Laura salió por la puerta, dejando atrás a Diego y a Noelia. Cada paso que daba parecía liberarla de un peso que había cargado durante semanas. La primera noche en la nueva casa fue silenciosa, pero para Laura, la tranquilidad tenía un peso casi desconocido. Sentada en el suelo de la sala con Martín dormido en su regazo, miraba las cajas esparcidas a su alrededor, sintiendo una mezcla de vacío y alivio. Aunque se había preparado emocionalmente para ese momento, la realidad era otra. El silencio traía espacio para los pensamientos, y los pensamientos traían recuerdos. Por más que quisiera olvidar, las imágenes de Diego y Noelia aún la atormentaban. El sonido de sus risas, la complicidad que nunca imaginó que existiera fuera del matrimonio, todavía resonaban en su mente. No importa, susurró para sí misma, como un mantra. Hice lo que debía. A la mañana siguiente, Laura se despertó temprano con los sonidos de Martín en la cuna improvisada que había montado en el cuarto. Estaba animado, balbuceando palabras indescifrables, ajeno a todo lo que había sucedido. Su sonrisa, tan pura y llena de vida, era la fuerza que ella necesitaba para levantarse. Buenos días, mi amor, dijo, mientras lo tomaba en brazos. Hoy es nuestro primer día de una nueva vida. Vamos a lograrlo. El día estuvo dedicado a organizar la casa. Laura armó los muebles básicos, separó ropa y juguetes para Martín y trató de crear un ambiente acogedor en el pequeño espacio que ahora llamaban hogar. Pero, a medida que la rutina avanzaba, comenzaron a surgir los desafíos. Laura nunca había cuidado de todo sola. Antes, Diego asumía buena parte de las tareas domésticas y del cuidado de Martín, mientras ella se dedicaba al trabajo. Ahora, el peso de todas las responsabilidades recaía exclusivamente sobre sus hombros. Entre atender llamadas de trabajo, preparar las comidas y jugar con Martín, Laura notó que comenzaba a sentirse agotada. En la tercera noche, después de un día especialmente cansado, se sentó en la cama y empezó a llorar. Era un llanto silencioso, cargado de frustración, añoranza y cansancio acumulado. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo, repetía, limpiándose las lágrimas antes de que Martín despertara.
A pesar de las dificultades, Laura encontró apoyo en pequeños momentos. Las risas de Martín cuando ella hacía caras. El olor del baño después de un día lleno. Incluso el sonido del viento pasando por los árboles del patio trasero de la nueva casa parecía traerle un poco de paz. Fue en una de esas noches tranquilas cuando decidió llamar a su madre. A pesar de tener una relación cercana, Laura había evitado contar toda la verdad sobre su separación. No quería parecer débil ni escuchar juicios. «Hija, ¿estás bien?», preguntó su madre en cuanto atendió. «Estoy bien, dentro de lo posible. Necesito contarte algo». Laura respiró hondo y explicó todo, desde el descubrimiento de las cámaras hasta la mudanza a la nueva casa. La voz de su madre oscilaba entre sorpresa y tristeza, pero al final, dijo algo que Laura no esperaba escuchar. «Eres más fuerte de lo que imaginas, hija. Estoy aquí para lo que necesites, pero ya puedo ver que saldrás de esto más fuerte. Martín tiene suerte de tenerte como madre». Esas palabras se quedaron con Laura en los días que siguieron. Cada vez que se sentía sobrecargada, las recordaba, como un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Con el paso de las semanas, Laura empezó a adaptarse a su nueva rutina. Encontró formas de simplificar las tareas, reorganizó su agenda de trabajo e incluso comenzó a reservar pequeños momentos para sí misma, algo que antes parecía imposible. También empezó a pensar en cómo reconstruir su confianza y autoestima. Se inscribió en un curso de desarrollo personal en línea y encontró un grupo de madres solteras que compartían historias y experiencias. Esas conversaciones, aunque virtuales, le ayudaron a darse cuenta de que no estaba sola. Diego intentó contactarla algunas veces. Enviaba mensajes pidiendo hablar y hasta mencionó querer ver a Martín. Sin embargo, Laura se mantuvo firme. Respondió de manera educada, pero directa: «Podemos hablar de Martín, pero el resto ya está resuelto. No hay nada más que discutir». Diego insistió, pero Laura sabía que no podía ceder. Cada mensaje de él parecía traer de vuelta el dolor y los recuerdos que estaba tratando de dejar atrás. Cuando finalmente se fijó el encuentro para que Diego viera a Martín, Laura se aseguró de que fuera en un lugar neutral y público. No quería abrir espacio para conversaciones innecesarias ni permitir que él se acercara a su nueva vida. El día del encuentro, mientras veía a Diego sostener a Martín, Laura sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo, había una parte de ella que aún se preguntaba cómo habían llegado a ese punto. Pero, al mismo tiempo, sabía que el hombre que tenía delante ya no era el mismo con el que se había casado. Tras algunas semanas en la nueva casa, Laura se dio cuenta de que, aunque se estaba adaptando, aún quedaba un tema por resolver: el cuidado de Martín durante sus viajes. Trabajando como consultora en seguridad, los viajes eran parte de su rutina, y, a pesar de todos los ajustes, sería imposible manejarlo todo sola. Laura pasó noches pensando en alternativas. Consideró contratar a una niñera, pero la idea trajo de vuelta el amargo recuerdo de Noelia, algo que aún no estaba lista para revivir. Entonces recordó a su madre, doña Estela. Estela siempre había sido una mujer independiente y práctica. Tras la muerte del padre de Laura, años atrás, se dedicó a trabajos voluntarios y a la jardinería para llenar sus días. Aunque tenía un corazón bondadoso, su relación con Laura nunca había sido exactamente cálida. La conexión entre ellas era superficial, marcada por un respeto mutuo, pero con pocos momentos de verdadera intimidad. Quizás sea hora de intentar algo diferente, pensó Laura mientras reunía el valor para hacer la llamada. A la mañana siguiente, tomó el teléfono y marcó el número de su madre. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» «Estoy bien, hija, ¿y tú? ¿Cómo van las cosas en la casa nueva?», respondió Estela con su voz tranquila, pero un poco distante, como de costumbre. «Van bien, pero necesito tu ayuda». Estela guardó silencio por un momento, claramente sorprendida por la solicitud. «Claro, Laura, ¿qué necesitas?». Laura explicó la situación, hablando sobre los viajes y las dificultades que estaba enfrentando para conciliar todo. «Pensé, tal vez podrías cuidar de Martín mientras viajo».
Sé que es un gran favor, pero confío en ti más que en nadie. Al otro lado de la línea, Estela respiró hondo. Cuidar a un bebé era algo que no hacía desde hace décadas, pero la idea de ayudar a Laura y, sobre todo, pasar más tiempo con Martín, le llenó de una sensación que no sabía que le faltaba en la vida: propósito. Por supuesto que te ayudo, Laura. Puedes contar conmigo, respondió con un tono de entusiasmo que Laura no esperaba oír. La semana siguiente, Estela llegó a la casa de Laura con una maleta pequeña y una sonrisa en el rostro. Cuando vio a Martín jugando en el suelo, su cara se iluminó. «Hola, mi ángel, la abuela llegó», dijo Estela, agachándose para tomar a su nieto en brazos. Martín, curioso, la miró y pronto comenzó a sonreír, como si supiera que esa mujer sería una presencia especial en su vida. «Gracias, mamá». «De verdad», dijo Laura mientras observaba la interacción entre los dos. «Soy yo quien debe agradecerte, hija». «Creo que necesitaba esto más de lo que imaginaba», respondió Estela sin apartar los ojos de Martín. Los primeros días fueron un ajuste para ambas. Estela, acostumbrada a su tranquila rutina, tuvo que reaprender a cuidar de un bebé, desde cambiar pañales hasta preparar biberones a la hora exacta. Laura, por su parte, se acostumbraba a la idea de confiar plenamente en otra persona, algo que, después de Diego y Noelia, le resultaba un gran desafío. A pesar de las dificultades iniciales, comenzó a formarse una nueva dinámica. Estela, con su paciencia y experiencia, desarrolló rápidamente una conexión profunda con Martín. Él, a su vez, parecía encantado con la presencia de su abuela, riendo con sus historias y acurrucándose en sus brazos en cada siesta. Para Laura, fue un alivio ver cómo la relación florecía. Siempre que viajaba, hacía videollamadas para comprobar cómo estaban, y las imágenes siempre le reconfortaban, Estela leyéndole a Martín, jugando con él en el patio o simplemente acunándolo con cariño. Con el paso de las semanas, Laura comenzó a notar algo diferente en su madre. Estela parecía más animada, más viva. Las conversaciones entre ambas, antes marcadas por formalidades, empezaron a profundizarse. «Mamá, nunca te había visto así. Parece que encontraste algo que te faltaba», comentó Laura una de las noches que pasaron juntas. Estela sonrió y miró a Martín, que dormía profundamente en su regazo. «Tal vez lo haya encontrado. Cuando tu padre se fue, me ocupé de tantas cosas para llenar el vacío, pero creo que nunca encontré algo que realmente me diera un propósito. Este pequeño me ha devuelto eso». Laura sintió una oleada de emoción. Por primera vez, vio a su madre de manera diferente, como alguien que, a pesar de su apariencia fuerte, también cargaba heridas e inseguridades. La relación entre ambas, construida durante años de distancia emocional, comenzaba ahora a transformarse. En uno de los viajes de Laura, Estela decidió reformar el cuarto de Martín. Con sus propias manos, pintó las paredes en tonos suaves de azul y blanco, compró un móvil para la cuna e incluso cosió una manta personalizada con el nombre de él. Cuando Laura regresó y vio el resultado, se quedó sin palabras. «Mamá, esto es increíble. No sé ni cómo agradecerte». «No tienes que agradecerme, Laura. Es para él y para nosotras. Esta casa es su hogar ahora, y quiero que se sienta rodeado de amor». Con el tiempo, Estela se convirtió en algo más que la cuidadora de Martín durante los viajes de Laura. Se transformó en una presencia constante en la vida de su hija, ayudándola con pequeños detalles del día a día y siendo su confidente en los momentos difíciles. Martín, por su parte, era el lazo que mantenía todo unido. No solo acercó a Laura y a Estela, sino que trajo luz a ambos mundos. «¿Sabes, Laura?», dijo Estela una noche mientras tomaban té en la cocina, «pensé que mi vida estaba prácticamente terminada. Que mi papel como madre había acabado cuando creciste. Pero ahora, con Martín, siento que he recibido una segunda oportunidad». Laura tomó la mano de su madre, emocionada. «Yo también, mamá. Una segunda oportunidad para las dos». Laura tomó una decisión valiente.
dejar atrás la traición y el dolor para construir una nueva vida junto a su hijo. Eligió empezar de nuevo con dignidad, demostrando que el amor por sí misma y por el futuro de Martín era más fuerte que cualquier herida. Pero, ¿y tú? ¿Cómo habrías actuado en su lugar? ¿Habrías enfrentado a Diego de otra manera? ¿Lo habrías perdonado o habrías seguido adelante? Queremos conocer tu opinión. Comenta abajo y comparte tu visión sobre esta historia tan llena de emociones. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta, llenas de reflexiones, superaciones y decisiones significativas.